Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio favorito, donde la información de las estrellas fluye sin censura, con el detalle que ustedes merecen y la pasión que nos une. Hoy el cosmos de la farándula nos presenta un giro argumental digno de los mejores guiones de Hollywood, un acontecimiento que, les aseguro, tiene a más de uno con los pelos de punta y los ojos clavados en las pantallas. Prepárense porque vamos a desgranar un tema que resuena con fuerza, que involucra a un nombre que ha conquistado innumerables corazones alrededor del globo, a un actor cuya mirada y talento nos han cautivado una y otra vez. Sí, el nombre que hoy nos ocupa es el de nuestro admirado y carismático *Can Yaman *. Pero ojo, presten mucha atención, porque hoy no nos adentraremos en sus proyectos venideros ni en los idilios que acaparan portadas, nos sumergiremos en aguas mucho más turbulentas, en un asunto de tal gravedad que podría acarrearle consecuencias legales de proporciones épicas. Estamos hablando de la posibilidad, y quiero ser enfático en esto, la posibilidad de que Can Yaman termine privado de su libertad, es decir, detenido Así como lo escuchan. Un desenlace inesperado, un torbellino de circunstancias que nos ha pillado a todos con la guardia baja. Antes de zambullirnos de lleno en este intrigante laberinto y desentrañar cada uno de los hilos que componen esta compleja madeja, les hago una cordial invitación, especialmente a aquellos que se unen a nuestra comunidad por primera vez. Si aún no forman parte de nuestra gran familia, les animo encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni una sola de las exclusivas que preparamos con tanto esmero para ustedes. Sin más preámbulos, demos inicio a este apasionante análisis. Seamos directos sin rodeos ni eufemismos, la situación que abordamos dista mucho de ser un mero chisme de pasillo. Estamos ante un litigio de índole legal que ha puesto a Can Yaman, ese rostro icónico que ha protagonizado éxitos rotundos como la entrañable Erkencicus o la apasionante Dolunay, en medio de una disputa judicial que, y esto es de vital importancia recalcarlo, podría conducirlo ante el estrado de la justicia en una posición sumamente comprometedora. La génesis de este embrollo que ha hecho estallar la bomba mediática en Turquía y cuyo eco ya resuena en cada rincón del planeta, se ancla en supuestos y graves problemas relacionados con el servicio militar obligatorio en su país natal. Como bien sabemos, en Turquía, el cumplimiento del servicio militar representa un deber ineludible para todos los ciudadanos varones. Y aquí el meollo de la cuestión. Parece que Can Yaman, por razones que aún se ventilan y se investigan a fondo, no habría honrado este compromiso patriótico de la manera estipulada por las leyes vigentes. Los pormenores que han emergido de este caso son, por decirlo suavemente, un tanto opacos y fragmentados. Sin embargo, la información primordial que ha trascendido apunta inequívocamente a acusaciones de que el afamado actor habría recurrido a la presentación de información que se sospecha es falsa o engañosa con el propósito de conseguir un aplazamiento prolongado o, lo que sería aún más grave, una exención total de su obligación militar. Es fundamental comprender que este tipo de acciones, cuando son debidamente probadas ante un tribunal, son catalogadas como delitos de alta gravedad en Turquía, y las penas asociadas pueden ser realmente severas. Intenten visualizar la escena: un actor de renombre internacional, con una legión de admiradores que lo idolatran y una carrera profesional que vive su momento cumbre, viéndose expuesto a cargos penales por una infracción tan fundamental como el acatamiento de las leyes de su propia nación. La dicotomía es impactante. La prensa turca, siempre ávida de titulares jugosos, ha desplegado un inusitado frenesí en torno a este asunto. Se rumorea que la información sensible ha sido filtrada o desvelada por fuentes cercanas a las investigaciones en curso. Lo que más genera inquietud es que aparentemente existen indicios y pruebas fehacientes que apuntarían a la responsabilidad directa de Can Yaman en esta presunta irregularidad. El punto específico de la acusación se centra en el presunto uso de informes médicos falsificados o manipulados para justificar una supuesta incapacidad para realizar el servicio militar. Si este extremo llegara a ser corroborado y validado por un tribunal, la situación legal para el actor se tornaría, cuanto menos, extraordinariamente delicada. La palabra delicada se queda corta ante las posibles repercusiones. Es crucial subrayar que no estamos ante un mero rumor pasajero o una especulación infundada. Se trata de una cuestión que ha alcanzado los oídos de las más altas esferas judiciales, quienes, se informa, estarían llevando a cabo una investigación exhaustiva y minuciosa de los hechos.
Incluso algunos informes han insinuado una posible implicación de miembros de su familia, en particular de su padre, sugiriendo que podrían haber tenido conocimiento o incluso haber participado activamente en la obtención de estos presuntos informes médicos fraudulentos. Es un entramado complejo, un nudo gordiano que, como advertía al inicio, podría desenredarse en consecuencias legales de una magnitud considerable. Ahora bien, ¿qué implicaciones reales tiene el término **detenido** en este contexto tan específico? Permítanme clarificarlo. Si las investigaciones llegaran a la conclusión de que existen pruebas suficientes y contundentes que acrediten la comisión de un delito por parte de Can Yaman, las autoridades judiciales tendrían la potestad de emitir una **orden de arresto**. Esto significaría ni más ni menos que en cualquier momento el actor podría ser privado de su libertad, ser detenido para proceder a su interrogatorio formal y posteriormente enfrentar los cargos que se le imputen. Y en el escenario más sombrío, si un tribunal lo declarara culpable, las penas podrían oscilar desde cuantiosas multas económicas hasta, en el peor de los casos, penas de prisión. La gravedad de la potencial condena es un factor que no debe ser soslayado. Es fundamental insistir, y lo hago con la máxima responsabilidad, que hasta la fecha, todo este panorama se sustenta en **acusaciones y en un proceso de investigación en curso **. Can Yaman, hasta donde la información pública nos permite conocer, **, no ha sido formalmente acusado ni declarado culpable de ningún delito **. Sin embargo, la mera existencia de una investigación judicial de esta envergadura, y la seria naturaleza de las imputaciones, es lo que ha desatado la alarma general y ha captado la atención desmedida de los medios de comunicación y del público. La presión mediática y pública sobre el actor debe ser, en estos momentos, sencillamente abrumadora. Imaginen el nivel de estrés, la ansiedad inherente a encontrarse en el ojo del huracán por un asunto tan íntimo, tan personal y, a la vez, tan sensible desde el punto de vista legal. Este tipo de situaciones, por muy distantes que parezcan, nos invitan a una reflexión profunda sobre la trascendencia del cumplimiento de las leyes sin importar cuán elevada sea nuestra posición social, cuán grande sea nuestra fama o cuán exitosa sea nuestra carrera profesional. Las normativas legales existen para todos, son un pilar fundamental de cualquier sociedad, y las consecuencias de su incumplimiento pueden ser verdaderamente devastadoras, especialmente cuando las transgresiones involucran el delicado entramado del sistema judicial de una nación. Para una figura pública, un artista que ha invertido tiempo y esfuerzo en construir una imagen pública cuidadosamente elaborada y admirada, enfrentar un escándalo de esta naturaleza puede representar un golpe demoledor para su reputación y, por extensión, para el futuro de su prometedora carrera. Los admiradores de Can Yaman, una legión heterogénea y ferventísima que lo sigue con devoción, se encuentran, como es natural, sumidos en un mar de preocupación. En las redes sociales el debate está candente, proliferan los mensajes de apoyo incondicional, donde algunos defienden a su ídolo con uñas y dientes, proclamando su inocencia y calificando todo el asunto como una malintencionada campaña de desprestigio. Otros, adoptando una postura más cautelosa y pragmática, prefieren aguardar el desarrollo de los acontecimientos, abogando por la prudencia y el respeto al proceso judicial. Lo indudable es que la incertidumbre es el factor que más exacerba la inquietud general. Nadie o casi nadie desea ver a una figura a la que admira inmersa en una coyuntura tan adversa y potencialmente destructiva. Hemos sido testigos a lo largo de la historia del estrellato, de numerosos casos en los que figuras públicas de renombre se han visto envueltas en problemas legales que inevitablemente han dejado una huella indeleble en sus trayectorias profesionales. En el caso que nos ocupa, la gravedad de las acusaciones si llegaran a ser plenamente demostradas, podría tener un impacto duradero y difícil de reparar en el futuro de la carrera de Can Yaman. La confianza depositada por el público y fundamentalmente por los productores y directores, es un bien tan preciado como difícil de conquistar, y que puede esfumarse en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y ahora qué? La pregunta que todos nos hacemos. Las autoridades judiciales turcas se encuentran inmersas en la ardua tarea de recabar todas las pruebas pertinentes y necesarias para esclarecer los hechos. Si determinan que existe fundamento para formular una acusación formal, se dará inicio a un proceso judicial que sin duda, se prevé largo y complejo. Durante todo este tiempo, la presión mediática y la vorágine de especulaciones serán inmensas, casi insoportables. Es muy probable que Can Yaman, a través de su equipo de abogados
Ensores emita comunicados oficiales con el objetivo de defender su postura y aportar su versión de los hechos. En última instancia, será el desenlace de los procedimientos judiciales lo que dicte el curso de los acontecimientos y defina el futuro inmediato de esta historia que mantiene en vilo a tantos. Este episodio sirve como un crudo recordatorio de que, tras el brillo de las cámaras, la magia de los guiones y el glamour de las alfombras rojas, las celebridades son, en esencia, seres humanos sujetos a las mismas responsabilidades y obligaciones que cualquier otro ciudadano. La fama, el reconocimiento público y la riqueza material, por ostentosos que sean, no eximen a nadie de cumplir con sus deberes cívicos y legales. Son principios universales que rigen la convivencia y la justicia. Comprendemos perfectamente que esta noticia pueda resultar impactante, especialmente para aquellos que siguen con devoción la carrera de Can Yaman y han depositado en él sus esperanzas y admiración. Nuestro propósito en este espacio es, y siempre será, informarles de la manera más objetiva posible, basándonos rigurosamente en la información que ha salido a la luz pública y que ha sido verificada. No estamos aquí para emitir juicios de valor ni para sentar condenas anticipadas, sino para presentar los hechos tal como se desarrollan y para analizar las posibles ramificaciones de esta compleja situación. La realidad de este caso es fluida, dinámica, y está en constante evolución. Mantendremos una vigilancia constante y atenta sobre cualquier nuevo desarrollo o avance que se produzca en esta investigación. La sombra de la *** posibilidad de que termine detenido *** es una nube densa y ominosa que planea sobre él en estos momentos cruciales, y solo el transcurso del tiempo y la imparcialidad del proceso judicial nos permitirán vislumbrar cuál será el desenlace final de esta apasionante saga. Y así, mis estimados amantes del espectáculo, llegamos al final de este intrigante y, ciertamente, preocupante segmento dedicado a la figura de Can Yaman. Como han podido apreciar, el universo de las celebridades nos depara sorpresas constantes, y lamentablemente, no todas son de color de rosa o de aplausos efusivos. Hemos desgranado los detalles más relevantes sobre las serias acusaciones de presunto fraude relacionadas con su servicio militar, las potenciales y severas consecuencias legales que esto podría acarrear, incluyendo la temida posibilidad de detención, y el profundo impacto que estos eventos podrían tener en su consolidada carrera y en su valiosa imagen pública. Es, sin lugar a dudas, una situación que genera una enorme expectación, pero también una considerable cuota de preocupación entre sus incondicionales seguidores. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su tiempo y su atención. Espero sinceramente que la información proporcionada les haya resultado esclarecedora, interesante y que les haya ayudado a comprender con mayor profundidad la magnitud de lo que está aconteciendo. Ahora, la palabra la tienen ustedes. Me encantaría conocer sus perspectivas, sus opiniones más sinceras sobre este caso. ¿Qué les parece? ¿Consideran que las acusaciones tienen fundamento? ¿Son meros rumores malintencionados? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección habilitada para ello. Leo y valoro cada una de sus aportaciones, porque su participación activa es el motor que impulsa el crecimiento y la vitalidad de este canal. Si el vídeo les ha gustado y lo han encontrado informativo, no duden en regalarme un generoso me gusta Compártanlo sin reparos con sus amigos, familiares y conocidos para que todos estén al tanto de esta impactante noticia. Y por favor, si aún no lo han hecho, les reitero mi más cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas y primicias. Nos despedimos por hoy, pero volveremos muy pronto con más noticias candentes del apasionante mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y que la información los acompañe siempre.